Bienvenidos un día más a su canal de confianza, donde el drama y las exclusivas son el pan de cada día. Espero que estén listos para una dosis extra de salseo porque hoy, mis queridos, vamos a hablar de un tema que ha mantenido a medio mundo en vilo, un culebrón digno de la mejor telenovela turca, la relación, o mejor dicho, las relaciones de nuestro queridísimo Can Yaman. Sí, lo sé, lleváis días, semanas, incluso meses, preguntándoos qué hay de cierto en los rumores, en las especulaciones, en todo lo que se ha dicho y escrito sobre su vida amorosa. Que si Demet Özdemir, que si Diletta Leotta, que si una tercera en discordia. Un verdadero laberinto amoroso. Pues bien, preparen sus palomitas, pónganse cómodos y suban el volumen, porque hoy, y solo aquí, vamos a intentar desenmarañar esta madeja de secretos y, lo más importante, vamos a analizar si, finalmente, tenemos alguna confesión, alguna pista, alguna señal de que Can Yaman ha abierto su corazón y nos ha contado, aunque sea entre líneas, la verdad sobre sus amores. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de intrigas, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre sus celebridades favoritas. Así que si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones y por supuesto, dejen su like si este vídeo les gusta y quieren que sigamos investigando a fondo los secretos de los famosos. Gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, la relación de Can Yaman con Demet Özdemir fue, y sigue siendo, un fenómeno global. Su química en la pantalla, en la exitosísima serie Erkencikus Pájaro Soñador, era innegable. Era palpable, casi se podía tocar. Y esa química inevitablemente trascendió la ficción. Los fans enloquecidos clamaban por una relación real, por un final feliz fuera de las cámaras. Y durante un tiempo pareció que sus deseos se hacían realidad. Las fotos de ambos juntos, las miradas cómplices, los rumores de citas secretas, todo apuntaba a que Can y Demet estaban viviendo un romance de cuento de hadas. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la presión mediática, las agendas apretadas y, quizás, diferencias personales, terminaron por enfriar la relación. De repente las apariciones juntos se hicieron más esporádicas, los rumores de distanciamiento comenzaron a circular y, finalmente, llegó la confirmación. Can y Demet habían tomado caminos separados. La decepción entre los fans fue enorme. Muchos se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Y a día de hoy, a pesar del tiempo transcurrido, aún hay quienes sueñan con ver a Can y Demet juntos de nuevo. Pero, ¿qué dice Can al respecto? ¿Ha hablado alguna vez abiertamente sobre su relación con Demet? La respuesta, lamentablemente, es no. Can siempre ha sido muy discreto con su vida personal, evitando hablar directamente sobre sus relaciones sentimentales. Sin embargo, en algunas entrevistas ha dejado caer alguna que otra pista, alguna frase ambigua que ha alimentado aún más las especulaciones. Por ejemplo, en una ocasión, al ser preguntado sobre su experiencia trabajando con Demet, Can dijo que había sido un placer y un honor compartir set con una actriz tan talentosa y profesional. También destacó su gran sentido del humor y su capacidad para conectar con el público. Estas palabras, aunque aparentemente inocentes, fueron interpretadas por muchos como una confirmación implícita de que entre ellos había algo más que una simple amistad. Algunos incluso vieron en sus elogios una señal de arrepentimiento por haber dejado escapar a Demet. Pero como digo, todo esto son interpretaciones. La realidad es que Can nunca ha confesado abiertamente haber tenido una relación romántica con Demet Özdemir. Y luego llegó Diletta Leotta. La explosiva presentadora italiana, con su belleza arrolladora y su carisma innegable, conquistó el corazón de Can Yaman, o al menos eso parecía. Su relación fue mucho más pública y mediática que la que mantuvo con Demet. Desde el principio Can y Diletta se mostraron juntos sin tapujos, compartiendo fotos y vídeos en sus redes sociales, declarándose su amor a los cuatro vientos. Parecía que Can había encontrado por fin, a su media naranja, a la mujer con la que quería compartir su vida. Incluso hubo rumores de boda, se filtraron imágenes de un supuesto anillo de compromiso, todo apuntaba a que la relación iba viento en popa. Pero una vez más, la felicidad no duró mucho. De repente las fotos juntos desaparecieron de sus redes sociales, los rumores de crisis comenzaron a intensificarse y finalmente llegó la confirmación, Can y Diletta habían roto. ¿Qué pasó? ¿Qué llevó a esta pareja, que parecía tan enamorada, a tomar caminos separados? Las razones oficiales nunca se hicieron públicas.
Algunos apuntaron a la presión mediática, otros a la diferencia de estilos de vida, otros a la intromisión de terceros, en fin, un sinfín de teorías que nunca fueron confirmadas. Lo cierto es que la ruptura fue un golpe duro para ambos. Diletta, en particular, pareció verse muy afectada. En varias entrevistas, habló de su decepción y de su dolor por haber perdido a Khan. Sin embargo, al igual que con Demet, Khan se mantuvo en silencio. No hizo declaraciones públicas sobre su relación con Diletta, ni sobre las razones de su ruptura. Pero, ¿significa esto que Khan no tiene nada que decir? ¿Que no hay ninguna confesión oculta entre líneas? Yo creo que sí, que hay algo más. Creo que a través de sus acciones, de sus silencios, de sus miradas, Khan nos ha transmitido una serie de mensajes que, si sabemos leer entre líneas, nos revelan mucho sobre sus sentimientos. Por ejemplo, el hecho de que nunca haya hablado mal de ninguna de sus exparejas, a pesar de las circunstancias, demuestra su respeto y su consideración hacia ellas. El hecho de que haya mantenido una actitud discreta y reservada con su vida personal, a pesar de ser una figura pública, demuestra su deseo de proteger su intimidad y la de las personas que le importan. Y sobre todo el hecho de que siga trabajando duro, de que siga persiguiendo sus sueños, de que siga esforzándose por mejorar como persona y como profesional, demuestra su capacidad para superar los obstáculos y seguir adelante a pesar de las decepciones amorosas. En definitiva, creo que Khan Yaman es un hombre sensible, inteligente y reservado, que prefiere demostrar sus sentimientos con hechos antes que con palabras. Y ahora, después de este análisis exhaustivo de la vida amorosa de Khan Yaman, llegamos al punto clave de este vídeo. ¿Ha confesado Khan algo sobre sus relaciones con Demet y Diletta? La respuesta directa es no. No ha habido ninguna confesión explícita, ninguna declaración oficial en la que Khan revele detalles íntimos sobre sus romances. Sin embargo, como hemos visto a través de sus acciones, de sus silencios, de sus miradas, Khan nos ha transmitido una serie de mensajes que nos permiten hacernos una idea de sus sentimientos. Creo que es evidente que tanto Demet como Diletta fueron importantes en su vida, que ambas le marcaron de alguna manera. Y creo que a pesar de las rupturas, Khan guarda un buen recuerdo de ambas. En definitiva, el misterio sobre la vida amorosa de Khan Yaman sigue sin resolverse por completo. Pero, ¿acaso no es eso lo que la hace tan interesante? ¿Acaso no es esa incertidumbre lo que nos mantiene enganchados a sus pasos? Creo que sí. Y creo que mientras Khan siga siendo un hombre enigmático y reservado, seguiremos especulando, seguiremos soñando y seguiremos deseando que encuentre el amor verdadero. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado de la vida amorosa de Khan Yaman. Hemos repasado su relación con Demet Özdemir, su romance con Diletta Leotta y hemos intentado descifrar si, finalmente, ha habido alguna confesión por su parte. Recuerden que este es solo un análisis basado en la información disponible y en nuestras propias interpretaciones. La verdad, como siempre, solo la conoce Khan Yaman. Pero lo importante es que hemos pasado un rato entretenido y que hemos podido reflexionar sobre este tema que tanto nos apasiona. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre sus celebridades favoritas. Así que una vez más, muchas gracias por estar ahí. Y ahora los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre la vida amorosa de Khan Yaman? ¿Creen que estuvo realmente enamorado de Demet y Diletta? ¿Creen que alguna vez confesará la verdad sobre sus relaciones? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate interesante. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de los últimos chismes, y por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones y sigan atentos, porque muy pronto tendremos más exclusivas, más dramas y más secretos de los famosos. Hasta la próxima, mis chismosos. Los quiero. Pero esperen que esto no acaba aquí. Porque la vida amorosa de Khan Yaman, mis chismosos, es un laberinto con más giros que una serie de Netflix. Profundicemos un poco más, porque hay detalles jugosos que merecen nuestra atención. Asterisco asterisco Demet Özdemir, el romance que nunca fue oficialmente asterisco asterisco. Volvamos a Demet. Si bien Khan nunca admitió explícitamente una relación amorosa, la química entre ellos era innegable, como ya hemos dicho.
Pero, ¿qué decían las fuentes cercanas? Ahí es donde la cosa se pone interesante. Amigos en común, trabajadores de producción, hasta la peluquera de Demet, todos coincidían en que había algo especial. Se rumoreaba que compartían largas conversaciones fuera del set, que se enviaban mensajes cariñosos y que incluso habían sido vistos en restaurantes románticos en Estambul. Pero Can y Demet, mutis total. Lo que sí es cierto es que después de Erkencikus, ambos siguieron caminos profesionales muy distintos. Demet se enfocó en proyectos en solitario, demostrando su talento como actriz en diferentes géneros. Can, por su parte, buscó proyección internacional, mudándose a Italia y Francia para trabajar en nuevas series. ¿Fue esta distancia una estrategia para evitar responder preguntas incómodas sobre su posible romance? ¿O simplemente coincidió que sus carreras tomaron rumbos diferentes? El misterio persiste. Y no podemos olvidar la legión de fans, los llamados Candem, que hasta el día de hoy sueñan con su reconciliación. Crean edits de vídeo, analizan cada gesto, cada mirada, buscando señales de un amor latente. Son unos verdaderos detectives del corazón. Y la verdad es que a veces sus teorías son bastante convincentes. Asterisco asterisco Diletta Leotta, un amor a la italiana con final amargo asterisco asterisco. Ahora pasemos a Diletta. Aquí la historia es mucho más pública y documentada. Fue un romance de alto voltaje, digno de las revistas del corazón. Desde sus escapadas románticas a la costa amalfitana hasta sus apasionados besos en las calles de Roma, Can y Diletta no escatimaron en demostraciones de afecto. Parecía que el amor les desbordaba. Incluso hubo un anuncio de compromiso con un anillo de diamantes que deslumbró a medio mundo. Se hablaba de una boda de ensueño en Sicilia, con invitados VIP y una cobertura mediática sin precedentes. Todo parecía perfecto. Pero como suele ocurrir en estas historias, las apariencias engañan. Detrás de la fachada de felicidad, se rumoreaba que había tensiones. Algunos decían que Diletta estaba presionando a Can para formalizar la relación, mientras que él prefería ir más despacio. Otros apuntaban a las diferencias culturales y a la dificultad de mantener una relación a distancia, con Can viajando constantemente por trabajo. Y luego llegó la ruptura, tan abrupta como inesperada. Las razones oficiales, como ya hemos dicho, nunca se revelaron. Pero los rumores no tardaron en circular: infidelidades, desacuerdos económicos, incluso la intromisión de la familia de Diletta. Un verdadero culebrón. Lo que sí es cierto es que Diletta quedó devastada. En entrevistas posteriores, habló de su desilusión y de lo difícil que fue superar la ruptura. Can, fiel a su estilo, se mantuvo en silencio, dejando que el tiempo curara las heridas. Asterisco asterisco las confesiones indirectas de Can. ¿Qué nos dice su silencio? Asterisco asterisco. Llegamos al meollo del asunto. ¿Ha confesado Can algo sobre sus relaciones? La respuesta, como ya sabemos, es un rotundo no. ¿Pero podemos leer entre líneas? Yo creo que sí. El hecho de que Can nunca hable mal de sus exparejas es, en sí mismo, una declaración. Demuestra respeto, madurez y una actitud positiva hacia el pasado. No busca culpables, no alimenta el drama, simplemente sigue adelante. Su discreción también es significativa. En un mundo obsesionado con la exposición y la confesión pública, Can elige proteger su intimidad. No necesita validar sus relaciones en las redes sociales ni responder a los rumores. Su vida personal es suya, y la comparte solo cuando y como él quiere. Y luego está su trabajo. Can es un actor apasionado, dedicado a su profesión. Se entrega por completo a cada proyecto, buscando nuevos desafíos y superando sus propios límites. Podría ser que el trabajo sea su refugio, su forma de lidiar con las decepciones amorosas. Es una posibilidad. Asterisco asterisco más allá del chisme, el hombre detrás del galán asterisco asterisco. Pero más allá de los romances y los rumores, es importante recordar que Can Yaman es un ser humano complejo, con sus propias emociones, sus propias luchas y sus propios sueños. Es un actor talentoso, un empresario exitoso y un filántropo comprometido. Utiliza su fama para apoyar causas benéficas, promoviendo la educación y la igualdad de oportunidades. Es un defensor de los derechos de los animales y un apasionado por el medio ambiente. Un verdadero ejemplo a seguir. Y quizás en el fondo, la clave para entender a Can Yaman no esté en sus relaciones amorosas, sino en su compromiso con el mundo y en su deseo de marcar la diferencia.
Quizás el amor verdadero que busca no sea el romántico, sino el amor por la vida, por su trabajo, por sus amigos y por sus fans. Así que mis chismosos, sigamos disfrutando del misterio, sigamos especulando sobre sus romances, pero no olvidemos que detrás del galán turco se esconde un hombre sensible, inteligente y comprometido. Y ese, en mi opinión, es el verdadero Can Yaman. Y ahora sí hemos llegado al final de este mega chisme. Espero que les haya gustado este viaje profundo y detallado por la vida amorosa de Can Yaman. Recuerden dejar sus comentarios, compartir este vídeo y suscribirse al canal. Los quiero. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un culebrón, pero siempre hay que reírse. Ciao, ciao.